El año de 1869 se recuerda como un punto de inflexión, un latido profundo en la historia ferroviaria de los Estados Unidos, un golpe de martillo que resonó en todo un país que recién comenzaba a descifrar la magnitud de su propio destino. Hasta ese momento, y resulta casi increíble decirlo ahora, apenas habían pasado unas 3 décadas y media desde que en territorio estadounidense prácticamente no existía ni una sola línea ferroviaria. No había carriles que cortaran montañas, ni estaciones que reunieran viajeros, ni locomotoras humeantes que anunciaran la llegada de una nueva era. Nada, solo un país disperso, vasto, difícil de unir. Pero la manía del ferrocarril había cruzado el océano desde Gran Bretaña durante la década de los 40 del siglo XIX. Era un furor, una fiebre, un impulso que hablaba de progreso, velocidad y modernidad. Durante los años siguientes, ese impulso encendió un sueño americano: conectar lo incomunicable, unir lo lejano, levantar un hierro que venciera al territorio. Cuando el gran oeste estadounidense se abrió durante la década de los 50, después de que los Estados Unidos adquirieran los territorios que se extendían hasta California al término de la Guerra México-Americana en el año de 1848, surgieron los primeros planes para enlazar aquellas tierras recién incorporadas con el nuevo y revolucionario modo de viaje, el ferrocarril. Aún así, el sueño tomó tiempo. No sería sino hasta la década de los 80 del siglo XIX cuando, finalmente, la costa este se conectaría por vía férrea con la costa oeste. Pero en ese camino hubo un hito, un paso gigantesco que allanó todo lo que vino después. Ese paso ocurrió en 1869, el surgimiento de un titán, Cornelius Vanderbilt. Ese mismo año, un nombre se alzó con fuerza sobre todos los demás. Era el nombre de un hombre cuyo poder ya había empezado a moldear el país desde décadas atrás, Cornelius Vanderbilt. Él había amasado una fortuna casi inconcebible gracias a su papel en la revolución del transporte por barcos de vapor. Había sido un pionero, un visionario, un hombre capaz de leer el futuro y apostar todo por él. Después de conquistar el agua, dirigió su mirada hacia la tierra. Y lo hizo con una audacia que transformaría para siempre la historia de los Estados Unidos. En aquel año decisivo, Vanderbilt adquirió una participación mayoritaria en la línea Lake Shore and Michigan Southern Railway. Esa compra, aparentemente técnica, significaba algo mucho mayor. Combinada con su control casi absoluto de las líneas ferroviarias que operaban en Nueva York a lo largo del río Hudson y en toda el área triestatal, lo colocaba en una posición de dominio sin precedentes. Desde Manhattan hasta los límites de las grandes llanuras, una sola figura, un solo apellido, empezaba a trazar la forma del transporte en el corazón del continente. Ese mismo año, con una visión que parecía ilimitada, ordenó el inicio de las obras del Gran Central Depot en Manhattan. No era solo una estación, era un símbolo, una declaración, una semilla del gigante que, décadas después, sería Gran Central Terminal, uno de los templos ferroviarios más imponentes del mundo. Para entonces, la familia Vanderbilt ya había iniciado un ascenso meteórico, adquiriendo cada vez más líneas, ampliando su control mientras se construían miles de kilómetros de nuevas rutas durante las décadas de los 70 y 80. La riqueza se multiplicó y su apellido quedó grabado en los rieles, en los muelles, en las estaciones, en la memoria de quienes cruzaban el país. Si fuiste uno de los millones de inmigrantes que llegaron a Nueva York a finales del siglo XIX o principios del XX, provenientes de Europa y decidiste marchar hacia el oeste, es muy probable que tus primeros pasos en ese vasto paisaje ferroviario los dieras sobre una línea que llevaba el sello de los Vanderbilt. Pero así como ascendieron con velocidad vertiginosa, también su legado se desdibujaría con el paso del tiempo. Unas pocas generaciones después, la influencia de aquella poderosa dinastía comenzó a desvanecerse como humo en el viento. Esta es la historia de ese ascenso fulgurante y de la caída silenciosa, la historia de cómo un apellido moldeó un país y, aún así, no pudo sostener su propio peso para siempre. Orígenes modestos, una familia antes del mito. El poderío de los Vanderbilt del siglo XIX se remonta a un solo nombre, Cornelius Vanderbilt. Pero antes de él, sorprende lo poco que sabemos de la familia. Su historia temprana se pierde entre documentos escasos, silencios y fragmentos dispersos. Sin embargo, hay certezas que nos permiten reconstruir su origen. Su apellido revela su procedencia. Eran descendientes de holandeses que habían cruzado el Atlántico para instalarse en la costa este de América del Norte durante el siglo XVII. En la década de los 10 de ese siglo, los ingleses ya habían fundado una colonia en Jamestown, Virginia, mientras los franceses levantaban sus primeras estaciones comerciales a lo largo del río San Lorenzo, en territorios que hoy pertenecen a Canadá. En medio de este escenario,
Exploradores holandeses comenzaron a recorrer la franja costera, sintiendo en ella un potencial enorme. En el año de 1624, los primeros colonos holandeses llegaron a la desembocadura del río Hudson y fundaron una colonia llamada Nueva Holanda. El asentamiento principal fue bautizado como Nueva Ámsterdam, colocado en el extremo sur de una isla a la que los pueblos nativos denominaban Manhattan. Allí, en ese punto donde el mar y el río se encuentran, la colonia holandesa prosperó durante 4 décadas. La llegada de un antepasado. Alrededor del año de 1661, llegó a esa colonia un hombre llamado Jon Arnson. Procedía de un pequeño pueblo llamado Wild, cercano a Utrecht, en la República Holandesa. Era pobre, no había heredado tierras ni negocios, no tenía fortuna ni conexiones. Llegó a Nueva Ámsterdam casi sin nada, con su esposa Natia y con un futuro que tendría que construir desde el suelo. Tuvieron un hijo, Are Arisansa, en el año de 1653, un joven que más tarde adoptaría el nombre Funder, dividido originalmente en 3 palabras que indicaban el origen de su padre. Con el tiempo, esa designación se transformó, simplificándose en una sola palabra, Vanderbilt. Así nació el apellido que, 2 siglos después, resonará como símbolo de riqueza y poder. Sabemos que Jon Arnson llegó a Nueva Ámsterdam alrededor de 1661 porque en el año de 1687 juró lealtad a la corona inglesa y en aquel documento declaró haber llegado 26 años antes. Para entonces, vivía con su familia en un área llamada Broekalen, nombre holandés que significa pantano, que más tarde sería anglicanizado como Brooklyn, una tierra en disputa. Su llegada ocurrió en medio de un periodo extremadamente convulso. Entre los años de 1652 y 1674, Inglaterra y la República Holandesa se enfrentaron en 3 guerras por el control de las rutas marítimas en el Mar del Norte y por la posesión de los territorios en la costa este de América del Norte. En el año de 1665 estalló la Segunda Guerra Anglo-Holandesa, motivada por la toma de Nueva Ámsterdam por parte de los ingleses un año antes. La renombraron en Nueva York. Los holandeses recuperaron brevemente la colonia a mediados de la década de los 70. La historia ya estaba trazada. Al final de esos conflictos, Inglaterra fue reconocida como la potencia dominante de la región. Así, colonos como Jon Arnson y su familia quedaron bajo dominio inglés, viviendo en una Nueva York que comenzaba a transformarse, a expandirse, a convertirse lentamente en uno de los centros vitales del comercio atlántico. Una ciudad que crece entre aguas. Durante el siglo siguiente, la ciudad de Nueva York, ubicada en el extremo inferior de Manhattan y los asentamientos circundantes, como Brooklyn, crecieron y prosperaron. Aunque no era aún la ciudad más importante de las 13 colonias inglesas, pues Filadelfia y Boston tenían mayor peso político y cultural, Nueva York empezaba a consolidarse como un centro comercial esencial. Sus puertos naturales y el comercio de pieles y otros productos que se movían por el río Hudson alimentaban una actividad económica constante, permitiendo que mercaderes, artesanos y familias enteras comenzaron a asentarse con ambiciones de futuro. En aquel tiempo no existían puentes que conectan Manhattan con Brooklyn o con la región de Nueva Jersey al otro lado del río Hudson. Todo tránsito dependía de pequeños barcos o ferries. Eran viajes cortos, pero esenciales. Pequeñas travesías que, sin saberlo, serían decisivas para el destino de los Vanderbilt. Aquellas aguas serían, más tarde, el escenario donde Cornelius Vanderbilt comenzaría a construir el negocio de barcos que lo llevaría a convertirse en uno de los hombres más ricos de la historia estadounidense. Es sorprendente, casi desconcertante, lo escasa que resulta la documentación acerca de los descendientes de Jon Arnson en la Nueva York del siglo XVIII. Pareciera que, tras su llegada a la colonia, la familia quedó envuelta en una neblina de silencio, registrada apenas en pequeñas anotaciones dispersas, como si el destino hubiese querido esconder sus primeros pasos antes de convertirlos en protagonistas de una de las historias más resonantes del país. Sabemos que Jan vivió hasta una edad avanzada y que murió en el año de 1705, lo cual significa que alcanzó a ver crecer a uno de sus nietos, Jacob Aden Vanderbilt, hasta aproximadamente los 13 años. Aquel nieto, Jacob, nacido en el año de 1692, formó parte de una familia que, ya entrado el siglo XVIII, se trasladó a Staten Island. Este movimiento, silencioso pero determinante, marcó el inicio de la rama de los Vanderbilt en la cual nacería, muchas décadas después, el hombre que cambiaría para siempre el rumbo económico del país, Cornelius Vanderbilt, el árbol genealógico antes del gigante. Jacob Vanderbilt, el hijo de aquel Jacob Vanderbilt, contrajo matrimonio con una mujer llamada Mary Sprague en el año de 1746, también en Staten Island.
Ella descendía de colonos ingleses, y la unión de ambos representó la primera gran mezcla de linajes que, con el tiempo, diluiría la identidad puramente holandesa del apellido original. De esta pareja nació un niño al que llamaron Cornelius. Era mitad holandés, mitad inglés, un reflejo de un país que comenzaba a mezclarse, a transformarse culturalmente, a expandirse más allá de sus raíces fundacionales. A su vez, este Cornelius, nieto y bisnieto de aquellos primeros colonos holandeses, se casó con una mujer también de ascendencia inglesa, Phoebe Hahn, y fue esta pareja la que, el día 27 de mayo del año de 1794, dio la bienvenida al niño que cambiaría para siempre la historia familiar, Cornelius Vanderbilt. Este sería el hombre que impulsaría su apellido hacia alturas inimaginables y que sería recordado bajo un título que parecía anunciar su destino, el Comodoro. Así lo llamarían por su maestría, su dominio casi total del transporte marítimo en el área de Nueva York. El apellido, una evolución que refleja un mundo en cambio. Cuando aquel Cornelius vino al mundo, el apellido Vanderbilt había atravesado ya un largo viaje lingüístico. Había iniciado como 3 palabras, Vander y Bilt, utilizadas para señalar el lugar de procedencia del antepasado holandés. Con el tiempo, esas palabras se fusionaron en 2 y luego finalmente en una sola, Vanderbilt, tal como lo reconocerían las generaciones futuras. Un apellido compacto, sonoro, firme, con una identidad que parecía destinada a resonar en el comercio, en el transporte, en la expansión económica de un país joven y ambicioso. Debido a los matrimonios de su padre y de su abuelo, aunque Cornelius conservaba un apellido holandés, su sangre ya era, en realidad, apenas un cuarto holandesa. El resto provenía del linaje inglés que se había entremezclado con la familia en Staten Island. Esta mezcla anticipaba una verdad histórica innegable. Las fortunas más grandes no nacen en comunidades cerradas, sino en lugares donde culturas, ideas y oportunidades convergen, chocan y se transforman mutuamente. El momento adecuado, un país que crecía con furia. Las grandes fortunas, se dice, no surgen en tiempos de estabilidad, sino en épocas de cambio acelerado. Un campesino medieval jamás habría podido acumular una riqueza descomunal porque, simplemente, no existían los mecanismos necesarios para que un individuo escalara desde la pobreza hasta la opulencia. Sin innovación tecnológica, sin un sistema financiero desarrollado, sin mercados en expansión, la riqueza permanecía inmóvil, atrapada en las mismas manos durante generaciones. Pero Estados Unidos, en el siglo XIX, era el escenario perfecto para romper ese molde. Cuando se realizó el primer censo federal en el año de 1790, el país contaba con menos de 4 millones de habitantes, asentados en su mayoría en la franja de la costa este. Tan solo 6 décadas después, hacia el año de 1850, la población superaba los 23 millones de personas, un salto demográfico gigantesco que reflejaba migración, nacimiento, movimiento y expansión. En ese mismo periodo, el gobierno estadounidense había adquirido tierras que se extendían hacia el oeste hasta alcanzar el Océano Pacífico, y el crecimiento no se detendría allí. En el año de 1900, alrededor de 76 millones de personas vivían ya en Estados Unidos, creando un mercado interno enorme, vibrante, pleno de oportunidades para quienes supieran interpretarlo. El país no solo crecía en población, crecía en riqueza. El auge del algodón en el sur, las fiebres de oro, plata y petróleo y el surgimiento de una economía conectada impulsaron un proceso de expansión económica que no tenía precedentes. Los primeros pasos industriales de un país emergente. Cuando se realizó el primer censo federal, la revolución industrial seguía confinada casi exclusivamente en Inglaterra. Todavía faltaban décadas para que tecnologías como la máquina de vapor, los métodos industriales y las manufacturas mecanizadas se expandieran plenamente por Europa y cruzaran el Atlántico. No fue sino hasta bien entrado el siglo XIX cuando países como Francia, Alemania y los propios Estados Unidos comenzaron a adoptar estas técnicas industriales. Nueva York y Pensilvania se convirtieron entonces en los primeros centros prominentes de minería de carbón, fundición de hierro y manufactura básica. La construcción del Canal Erie, obra monumental que conectaba el río Hudson con el lago Erie, abrió una nueva vía fluvial que permitía un flujo constante de mercancías desde el Océano Atlántico hasta los Grandes Lagos. En este escenario, la energía de vapor comenzó a reemplazar la fuerza del viento en los barcos. Esta innovación no solo alteró el funcionamiento de las fábricas, transformó el transporte marítimo, volviéndolo más confiable, más rápido y más rentable. Fue esta innovación la que le ofrecería a Cornelius Vanderbilt su primera gran oportunidad. Un niño del puerto, el comienzo del Comodoro.
Cornelius Vanderbilt inició su vida laboral de una manera humilde, casi insignificante a los ojos de la élite, pero profundamente reveladora para quienes entienden la lógica del ascenso estadounidense. Empezó como operador de un barco pequeño. No era una labor glamorosa. No tenía brillo ni prestigio. De hecho, era un trabajo rutinario, marcado por días repetitivos, vientos fríos y madrugadas en los muelles de Nueva York. De niño, apenas asistió a la escuela durante unos pocos años. El aprendizaje académico no sería su camino. Su verdadera educación la obtendría en el agua, en la disciplina diaria, en el trato con pasajeros, comerciantes y marineros. A los 12 años ya estaba ayudando a su padre en la operación de un ferry que transportaba personas entre Manhattan, Brooklyn y Staten Island. En esos días, la movilidad social, siendo difícil, no era imposible. Quienes lograban combinar trabajo duro, visión y audacia podían ascender. Y Cornelius lo demostró desde muy joven. Ahorro tras ahorro, dólar tras dólar, reunió lo suficiente para sumar a un pequeño préstamo. Cuando tenía apenas 16 años, compró su propia embarcación. Ese fue el primer ladrillo de su imperio. El hombre que leía el viento. Hacia finales de la década de los 10 del siglo XIX, antes siquiera de cumplir los 25 años, Cornelius vivía ya en Manhattan y manejaba un negocio creciente. Operaba transbordadores de pasajeros y barcos de carga que transportaban mercancías entre Manhattan y lugares como Nueva Jersey. Aprendió a leer las mareas como otros leen un libro, a interpretar los ritmos del comercio, sobre todo, a reconocer dónde estaba el dinero y hacia dónde debía moverse para multiplicar sus posibilidades. Fue también uno de los primeros en adoptar con decisión el uso de barcos de vapor. Esto lo llevó a enfrentarse a la Asociación de Barcos de Vapor del río Hudson, que controlaba el monopolio en esas aguas. Tanta era su habilidad y tanta su amenaza para los negocios establecidos que le ofrecieron un pago considerable para que mantuviera sus operaciones lejos de su territorio y se concentrara en rutas de Long Island Sound. Cornelius aceptó el acuerdo, pero no abandonó la ambición. El ascenso del Comodoro. En el año de 1838 obtuvo el control del ferry de Staten Island. No era un negocio glamoroso, pero sí un negocio constante. Cada trayecto entre Staten Island y Manhattan llenaba sus bolsillos. Cada embarque aumentaba su capital. Y con ese capital, Cornelius comenzó a diversificarse. Propiedades inmobiliarias en Manhattan, participaciones en el comercio textil, ya para comienzos de la década de los 40, un creciente interés en la industria ferroviaria. A esas alturas, su reputación en la costa este era indiscutible. Todos lo conocían como el Comodoro, un título naval de alto rango. No era militar, pero su dominio absoluto de las rutas marítimas alrededor de Nueva York y Nueva Jersey lo había convertido en el señor indiscutido de los barcos. Y pronto, aquel hombre que había empezado remando un ferry a los 12 años daría un salto aún mayor hacia la historia. Cornelius Vanderbilt ya había tejido para sí mismo una fortuna sólida. Era una riqueza nacida del agua, del ir y venir de embarcaciones que se movían por las rutas costeras, del transporte, de la pesca, actividades en las que había demostrado una astucia anticipada a su época. Vanderbilt no solo prosperaba, observaba, con los ojos de que sabe que el mundo cambia en oleadas, y que cada oleada trae oportunidades para quien sabe reconocerlas. Así, mientras se las tendía, también lo hacía el país entero. Fue precisamente en ese ambiente de transformación cuando, en el año 1846, estalló la guerra entre los Estados Unidos y México. El conflicto, rápido pero brutal, terminó con una derrota devastadora para México, cuyo territorio quedó vulnerado ante el avance estadounidense. Las tropas norteamericanas capturaron la Ciudad de México, y tras 2 años de enfrentamientos, en 1848 ambas naciones firmaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo, un documento que alteró para siempre la geografía política de América del Norte. A partir de ese tratado, tierras inmensas cambiaron de manos. Espacios que se extendían desde Nuevo México hacia el oeste, abrazando California y a Oregón, quedaron bajo jurisdicción estadounidense. Y casi como si la historia hubiera sido tocada por una casualidad casi mítica, apenas 9 días antes de que el tratado se firmara, se descubrió una veta monumental de oro en Sutter's Mill, en California. Aquel hallazgo cambiaría el rumbo de un continente entero. El descubrimiento encendió una fiebre irracional, casi animal, por el oro. Multitudes enteras, cientos de miles de personas, comenzaron a desplazarse hacia la costa oeste para intentar alcanzar la fortuna soñada. Aquellos aventureros pronto serían conocidos como los 49, un apodo nacido en los últimos años de la década de 1840 y los primeros días de la de 1850.
Aunque la imaginación colectiva nos ha hecho creer que la mayoría de estos buscadores viajaban en carretas, a caballo cruzando desiertos interminables, la verdad histórica es distinta. La mayoría de ellos viajó por barco. Una gran parte bordeó Sudamérica, descendiendo hasta el Cabo de Hornos y subiendo nuevamente por el Pacífico hacia California. Otros, sin embargo, tomaron una ruta más corta y peligrosa. Viajaron hasta América Central, cruzaron las bocas del Istmo de Panamá y después abordaban otro barco rumbo al norte. Fue allí, en ese flujo de masas humanas desesperadas por alcanzar un sueño, donde Vanderbilt vio oro, no en las minas, sino en el movimiento de la gente. Por eso, en el año 1850, fundó la Accessory Transit Company, una empresa que ofrecía un recorrido diseñado para acortar el viaje de Nueva York a San Francisco. Primero un barco hacia Nicaragua, luego un trayecto en diligencia a través del Istmo Centroamericano, y finalmente otro barco que ascendía por el Pacífico hasta la mítica ciudad de San Francisco. Era un plan brillante, una jugada maestra, pero aquel negocio no estaría libre de turbulencias. Años después, William Walker, un aventurero estadounidense convertido en caudillo, tomó control temporal de Nicaragua. En un acto de ambición política disfrazada de soberanía, nacionalizó la Accessory Transit Company. Ese golpe afectó la empresa, pero no borró lo esencial. Vanderbilt había sido uno de los primeros visionarios en entender que transportar personas hacia el oeste era, en sí mismo, un tesoro. Esa intuición revelaba la precisión casi instintiva de su mente para detectar oportunidades antes de que los demás siquiera las imaginaran. La fiebre del oro y la expansión territorial posterior a la guerra marcaron el nacimiento del oeste americano. Cada año, llegaban a la costa este cientos de miles de inmigrantes europeos hambrientos de oportunidades. Con una necesidad insaciable de tierra, riqueza y futuro, la población comenzó a esparcirse hacia las grandes llanuras, las montañas rocosas, el desierto de Nuevo México, las tierras secas de Arizona y la promesa brillante de Nevada. Y en medio de ese éxodo masivo, otro gigante emergía lentamente: el ferrocarril. Las primeras líneas ferroviarias del país habían comenzado en Massachusetts a finales de la década de 1820. Pero fue recién en la década de 1840 cuando estalló una verdadera explosión en la construcción ferroviaria. Cuando el oeste se abrió oficialmente a partir de 1848, los hombres de negocios más perspicaces entendieron el desafío del siguiente cuarto de siglo: unir la nación entera con decenas de miles de kilómetros de hierro, conectando la costa este con la costa oeste en un entramado monumental. Incluso antes de que el sueño estuviera maduro, ya en la década de 1850 existían planos para construir una línea transcontinental. Y en 1854, el gobierno estadounidense compró una franja de tierra al sur de Arizona llamada Compra de Gadsden con la meta explícita de trazar una ruta ferroviaria desde Texas hasta California. Sin embargo, esa línea no estaría lista hasta principios de la década de 1880. Pero para entonces, Vanderbilt ya había dado un giro trascendental. Comprendió que el futuro no estaba en los mares, sino en los rieles. El ferrocarril era el nuevo pulso del progreso, el instrumento que dictaría la velocidad del crecimiento económico. Así, en la década de 1850, comenzó a alejarse del transporte marítimo para entrar de lleno en el negocio ferroviario. Fue durante la década de 1860 cuando su imperio ferroviario explotó con una fuerza incontenible. En aquellos primeros años, ya participaba en la financiación y gestión del Erie Railway, una línea que conectaba Nueva Jersey con el lago Erie. También controlaba una ruta entre New Haven y Hartford, en Connecticut. Pero la joya de sus rutas era una línea interurbana que nacía en el Bajo Manhattan, serpenteaba alrededor del creciente distrito comercial y ascendía hasta Harlem. A mediados de esa década, Vanderbilt lanzó una expansión agresiva. Compró participaciones controladoras en todas estas líneas y adquirió otras tantas en regiones que abarcaban Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, extendiéndose gradualmente hacia los Grandes Lagos. Paralelamente, comenzó a construir nuevas rutas para consolidar una red ferroviaria completa en el noreste del país, una red en la que él tendría el control absoluto. Para financiar esa expansión colosal, tomó una decisión fría pero visionaria. Vendió gran parte de sus negocios marítimos. No lo hizo por necesidad, sino por claridad estratégica. Sabía que sus barcos, que en otro tiempo fueron su orgullo, pronto serían obsoletos frente a los enormes transatlánticos de vapor que se construían en puertos británicos como Liverpool, Bristol y Belfast. No deseaba aferrarse al pasado. Quería dominar el futuro.
Para finales de la década de 1860, Vanderbilt extendía sus líneas hacia Michigan y levantaba estaciones de tren monumentales en Nueva York y otros puntos estratégicos. Eran templos del progreso, nodos donde miles de viajeros se conectaban diariamente con el resto del país. Pero en ese ascenso encontró rivales. El más notable fue Jay Gould, un personaje oscuro, impopular, astuto hasta la infamia. Entre ambos surgió un conflicto prolongado, una guerra silenciosa de manipulaciones y jugadas financieras que marcaría una época de tensión en los mercados y en la historia del ferrocarril estadounidense. El Comodoro ante la tormenta nacional. La presencia comercial de Cornelius Vanderbilt en los Estados Unidos durante la década de 1860 alcanzó tal magnitud que cualquier gesto suyo frente a los acontecimientos políticos del país se convertía automáticamente en un asunto de observación pública. Su postura respecto a la esclavitud y a la guerra civil, que estalló tras el ataque confederado a Fort Sumter el 12 de abril del año 1861, atrajo un interés particular. Vanderbilt era un hombre del norte, completamente desligado de la actividad económica del sur, un territorio cuya riqueza dependía de la esclavitud. Por esa razón, su respaldo natural se inclinaba hacia la causa de la Unión. Pero ese apoyo, aunque firme en apariencia, jamás estuvo despojado de matices. El Comodoro era un individuo de carácter acerado, reservado y desconfiado por instinto. Para él, la lealtad no era absoluta. Siempre evaluaba que convenía a sus intereses comerciales, incluso por encima de cualquier sentimiento patriótico. En ese marco ocurrió un episodio decisivo. El 17 de marzo de 1862, Vanderbilt cruzó las puertas de la Casa Blanca para reunirse con el presidente Abraham Lincoln y con el secretario de Guerra, Edward Stanton. En aquel momento, la guerra en el mar se encontraba en una fase vulnerable, aún poco desarrollada en comparación con la guerra en tierra. Los confederados habían comenzado a construir buques acorazados de hierro, como el célebre Virginia, cuyo poder devastó sin contemplaciones a los barcos de madera de la Unión. La administración necesitaba ayuda urgente y recurría al hombre que, por entonces, dominaba el transporte marítimo en la costa este con una mezcla de audacia, capital y visión empresarial. Vanderbilt respondió entregando a la Unión uno de sus activos más valiosos, el enorme vapor que llevaba su propio apellido. El barco fue equipado con placas de acero para resistir ataques y se convirtió temporalmente en un instrumento bélico. Aquella embarcación había costado una suma que rondaba el $1.000.000, una fortuna deslumbrante para la época. Su gesto fue celebrado como una muestra de patriotismo ejemplar y él recibió, 2 años después, una medalla de oro del Congreso por su contribución al esfuerzo de guerra. Tras el gesto heroico latía una estrategia bien calculada. Vanderbilt conocía el valor de acumular favores en Washington, como monopolista capaz de desatar tensiones con el gobierno por sus prácticas empresariales. Extender una mano en un momento crítico le permitía asegurarse simpatías que resultarían cruciales en los años posteriores al conflicto. No obstante, la guerra también le dejó una herida personal. Su hijo favorito, George Washington Vanderbilt, enfermó de tuberculosis durante el conflicto y murió poco después. La pérdida devastó emocionalmente al Comodoro. El hombre férreo que había levantado un imperio a base de decisiones frías y calculadas se encontró, por primera vez, enfrentado a una tragedia doméstica que ni su riqueza ni su influencia podían salvar. A pesar de sus contribuciones y de su dolor personal, no faltaron voces críticas que cuestionaban la conducta del magnate. Varias de esas acusaciones giraban en torno a los impuestos. Era un secreto a voces que Vanderbilt pagaba muy pocos y que buena parte de su fortuna provenía de maniobras hábiles y a veces discutibles que involucraban fondos públicos. Un artículo publicado en The Atlantic pocos años después de su muerte lo expresó con una claridad brutal. El texto señalaba que los ferrocarriles acumulaban más de $4.600 millones en acciones y bonos, más del doble de la deuda nacional, que ascendía a $2.200 millones. También imponían a la población un costo anual de $490 millones, una cifra considerablemente mayor que los ingresos del gobierno en el último año, que rondaban los $274 millones. Para los autores del artículo, la evasión fiscal del ferrocarril central de Nueva York era una muestra clara de cómo los poderosos encontraban maneras de desplazar el peso económico hacia los ciudadanos comunes, haciendo a los pobres aún más pobres. La década final de Vanderbilt transcurrió sobre una sombra cada vez más visible. Entre los años 1873 y 1879, Europa y América atravesaron una crisis económica profunda conocida como la Larga Depresión. El malestar que provocó en los trabajadores, especialmente en aquellos vinculados al sector ferroviario, escaló hasta llegar a un estallido que marcó la historia social del país.
Fue la Gran Huelga del Ferrocarril, iniciada a mediados de julio del año 1877 y extendida hasta los primeros días de septiembre. Más de 100.000 trabajadores ferroviarios de la costa este y de ciudades tan distantes como Chicago, Cleveland y Saint Louis se sumaron a la protesta. Para entonces Vanderbilt ya había muerto, pero la huelga estuvo profundamente ligada a su legado. La queja principal de los trabajadores era demoledora. Se les exigía aceptar un tercer recorte salarial en el transcurso de un solo año, mientras que el hombre que había dominado la industria ferroviaria había muerto siendo, supuestamente, el más rico de todos los Estados Unidos. Sus decisiones empresariales, su política de recortes y su desprecio por el bienestar de los trabajadores aportaron combustible al clima explosivo que estalló después de su muerte. Cornelius Vanderbilt falleció el 4 de enero del año 1877, a los 82 años. Dejaba atrás una fortuna colosal y un imperio empresarial que, en apenas una vida, había crecido desde los muelles humildes del río Hudson hasta controlar la espina dorsal ferroviaria del país. El ascenso de William Henry Vanderbilt. Cornelius había tomado una decisión que lo distinguía de otras familias adineradas del siglo XIX. Eligió un único heredero principal para recibir gran parte de su imperio. A diferencia de las generaciones posteriores, que diluyeron la fortuna familiar entre numerosos descendientes, el comodoro apostó por un sucesor claro. Ese elegido era su hijo mayor, William Henry Vanderbilt, conocido familiarmente como Billy. Billy nació en el año 1821, cuando Cornelius apenas comenzaba a consolidarse como una figura emergente en la industria naviera. Su infancia se desarrolló bajo la sombra del carácter férreo de su padre. El comodoro veía en él al continuador de su obra, pero no lo trató con indulgencia. Todo lo contrario, lo sometió a un entrenamiento estricto, diseñado para forjarle disciplina, resistencia y fortaleza. Tras completar sus estudios, Billy fue contratado como empleado administrativo para aprender el negocio desde sus cimientos. En esos años, la actividad principal de la familia seguía siendo el transporte marítimo, así que el joven Vanderbilt pasó largas jornadas en oficinas cargadas de documentos, atendiendo cuentas, supervisando embarques y adquiriendo una comprensión íntima de cada eslabón del negocio. La relación entre padre e hijo, sin embargo, estuvo marcada por tensiones profundas. Cornelius lo despreciaba en ocasiones, cuestionando su inteligencia y dudando constantemente de su capacidad para manejar el imperio familiar. En más de una ocasión lo humilló públicamente, convencido de que la dureza era la única vía para preparar a Billy para el futuro. Pero ese desprecio inicial terminó transformándose, con los años, en respeto. Lentamente, William comenzó a demostrar una habilidad creciente para administrar los asuntos familiares, exhibiendo un juicio calculado y una prudencia que contrastaba con la agresividad natural del comodoro. A comienzos de la década de 1860, Cornelius empezó a confiarle tareas mayores. Lo nombró al mando de varias de las líneas ferroviarias que la familia controlaba, permitiéndole demostrar su capacidad de liderazgo en un entorno complejo y competitivo. Comodoro esperaba vivir lo suficiente para verlo tomar las riendas. Nunca imaginó que Billy lo superaría en longevidad. Mientras Cornelius murió a los 82 años, William llegó también a esa edad, y ya tenía 55 cuando finalmente heredó el imperio que su padre había levantado desde la nada. Billy recibió una fortuna, pero también una responsabilidad, la de preservar, expandir y sostener un legado que había nacido en un pequeño ferry del puerto de Nueva York y que, al final de la vida del patriarca, era uno de los mayores conglomerados ferroviarios del planeta. Adquirió aproximadamente el 95% de la riqueza y del vasto imperio construido por su padre. El resto se distribuyó entre sus hermanos, quienes, aunque pudieron haberse sentido desplazados o incluso maltratados, sabían en el fondo que las cifras involucradas eran tan colosales que ninguno de ellos quedaría en la miseria. La fortuna familiar era tan amplia que incluso una fracción representaba una seguridad de por vida. Y así, en aquellos días decisivos, el peso de un linaje y de una riqueza sin precedentes cayó sobre la figura de William, a quien todos llamarían, con el paso del tiempo, simplemente Billy Vanderbilt. Cuando sucedió a su padre a comienzos de 1877, Billy heredó alrededor de $100 millones en efectivo y activos comerciales. Era una suma que a ojos modernos resulta difícil de dimensionar, pero en aquel entonces equivalía a una concentración de poder económico que solo unos pocos individuos en el mundo podían ostentar. Ese momento marcó la primera vez en la que se pudo afirmar, sin matices ni sombras, que él estaba indiscutiblemente al mando del imperio empresarial. Si bien la transición había comenzado de forma gradual durante la década de 1870, mientras el comodoro envejecía y su salud se debilitaba,
Fue únicamente en ese punto cuando Billy se encontró verdaderamente solo frente al timón del gigantesco entramado ferroviario. El primer año de William como líder absoluto de negocio no fue sencillo. Debió enfrentar la enorme presión y la incertidumbre provocada por la gran huelga ferroviaria, una de las primeras grandes crisis que pondría en jaque no solo su capacidad administrativa, sino también su habilidad para gestionar las relaciones públicas de un imperio cuya reputación comenzaba a verse amenazada. Esta fue la primera de muchas tormentas mediáticas y sociales que marcarían su carrera, sombras persistentes que lo perseguirían durante los años posteriores y que pondrían a prueba su temper y su compromiso con la empresa familiar. Entre esos episodios destacaría uno particularmente delicado, una entrevista concedida a un periodista que pronto se transformaría en un doloroso problema. El reportero del Chicago Daily News lo citó fuera de contexto, haciendo parecer que había declarado no importarle el público cuando se trataba de obtener ganancias ferroviarias. El asunto ocurrió en 1883 y, desde entonces, la frase se reimprimió y se repitió hasta convertirse en una especie de sentencia moral en contra de Billy. Era una época en la que la prensa tenía un poder creciente y en la que la opinión pública comenzaba a moldear lentamente el destino de los grandes magnates. Pero aquel no sería el único tropiezo. Un año más tarde, se vio envuelto en una controversia aún más incómoda, la revelación de un esquema Ponzi que había atrapado a varios inversionistas prominentes. Para su desgracia, uno de los implicados, sin saberlo, era nada menos que un expresidente de los Estados Unidos y héroe de la Guerra Civil, Ulysses Grant. Aunque Billy no tuvo participación consciente ni voluntaria en aquel fraude, la sola asociación con un escándalo financiero de ese calibre bastó para oscurecer aún más su imagen pública. Aún así, pese a la sucesión de problemas y al escrutinio social, Billy Vanderbilt consiguió presidir un periodo de prosperidad sin precedentes para los negocios ferroviarios de la familia hacia finales de la década de 1870 y comienzos de la de 1880. Estados Unidos comenzaba a emerger de la larga depresión, aquella crisis económica que había paralizado industrias, bancos y sueños, y entraba lentamente en una nueva era de crecimiento económico. Era un momento ideal para consolidar las bases de un imperio corporativo que ya tenía raíces profundas en la infraestructura del país. Sin embargo, sería erróneo imaginar que Billy poseía la intuición aguda y casi instintiva que había caracterizado a Comodoro. William heredó un imperio ferroviario colosal en un tiempo en que cada vez más personas viajaban a lo largo y ancho del territorio estadounidense y cientos de miles de inmigrantes europeos llegaban cada año al país para perseguir oportunidades. La mayoría de ellos, tras desembarcar en los grandes puertos, continuaban su travesía en tren. El crecimiento demográfico y el movimiento constante de seres humanos convertían al ferrocarril en la arteria principal de un país que se expandía sin descanso. Billy no hizo más que seguir el curso ya trazado por su padre. Mantener el control de las rutas desde Nueva York hacia el oeste, dominando los grandes lagos, el noreste y los territorios emergentes. Su estrategia, aunque conservadora, funcionó. El dinero continuaba fluyendo, las rutas se consolidaban y el apellido Vanderbilt se tornaba sinónimo de poder, acero y locomotoras atravesando la geografía estadounidense. Cuando Billy murió de manera repentina debido a un derrame cerebral a los 64 años de edad, el día 8 de diciembre de 1885, se estimó que había duplicado casi por completo la riqueza familiar desde el día en que sucedió a Comodoro apenas 9 años antes. La magnitud de aquella hazaña era enorme y revelaba una verdad fundamental. Aunque no fuera un visionario tan despiadado o brillante como su padre, había sabido mantener y multiplicar un legado que parecía destinado a perdurar por generaciones. El reino que recayó sobre William. Al igual que su padre, Billy Vanderbilt formó una familia numerosa. 9 hijos en total, 5 varones y 4 mujeres. Pero el punto donde eligió diferenciarse del Comodoro fue la manera en que distribuiría su vasto imperio empresarial. Mientras Cornelius Vanderbilt había legado la mayor parte de sus bienes a Billy, casi como si se tratara de un traspaso monárquico, William decidió dividir su herencia de un modo más equitativo entre sus descendientes. Aún así, como reveló su último testamento, publicado en 1886, un año después de su muerte, existieron herederos primarios que recibieron un peso considerable dentro del reparto. El interés por los asuntos internos de la familia Vanderbilt era tan inmenso que la publicación del testamento generó una especie de conmoción nacional. No era solo un documento legal, era una ventana a la estructura de poder de una de las dinastías más influyentes en la historia económica de los Estados Unidos. Los 4 hijos varones sobrevivientes del matrimonio de Billy, Cornelius Vanderbilt II, William Keysan Vanderbilt, Frederick Vanderbilt y George Washington Vanderbilt, se convirtieron en los principales ejecutores del testamento,
junto con la viuda de Billy, María Louisa. Las hijas recibieron propiedades y bienes sustanciales, aunque no tan cuantiosos como los otorgados a sus hermanos varones, algo muy típico de la época y que reflejaba los patrones sociales vigentes. Incluso dentro del círculo masculino existía una jerarquía muy marcada. Los 2 hijos mayores sobrevivientes serían los principales beneficiarios del inmenso remanente. El testamento lo expresaba con una solemnidad casi ritual. Todo el resto, residuo y remanente de mis bienes y patrimonios reales, personales y mixtos, lego a mis 2 hijos Cornelius Vanderbilt y William K. Vanderbilt por partes iguales y para su propio uso, para siempre. La designación era directa, absoluta, ceremonial. Ambos se convertían así en los herederos principales del legado colosal que su abuelo había soñado y que su padre había expandido. Pero la historia del linaje no terminaba ahí. De todos ellos, sería Cornelius Vanderbilt II, el hijo mayor, quien asumiría el control como presidente y director de las principales empresas del imperio tras la muerte repentina de Billy en diciembre de 1885. Cornelius recibió alrededor de $70 millones y gobernó los destinos de la familia durante los siguientes 14 años. Su abuelo lo había apreciado profundamente y lo consideraba un joven disciplinado y con una ética laboral digna del apellido. Y en muchos sentidos, Cornelius II cumplió con esas expectativas. Bajo su dirección, las empresas continuaron prosperando y generando grandes beneficios. Sin embargo, había un problema que marcaría el comienzo del lento declive del imperio. No supo innovar. Mientras se gestaban en América del Norte y en Europa las primeras empresas dedicadas a construir automóviles que pronto transformarían por completo el transporte y la vida cotidiana, Cornelius permaneció inmóvil, confiado en la fortaleza eterna del ferrocarril. No se dio cuenta, o no quiso ver, que el mundo estaba cambiando. La dependencia masiva de los trenes estaba destinada a disminuir tarde o temprano. Un visionario como el Comodoro quizá habría adaptado el rumbo, pero Cornelius II se mantuvo fiel a un modelo que ya comenzaba a mostrar grietas. Sus intereses, en última instancia, también estaban orientados hacia otros lugares: la filantropía, la construcción de mansiones imponentes, el prestigio social y la vida aristocrática en la costa este. Su ambición ya no pasaba por dominar nuevos territorios, sino por asegurar un legado cultural y estético. Su poder empresarial comenzó a diluirse lentamente bajo esa mirada dirigida hacia otros horizontes. La tragedia golpeó en 1896, cuando sufrió un derrame cerebral a los 52 años de edad. A partir de ese momento, su participación en la gestión de las empresas se redujo drásticamente. Murió 3 años después, el 12 de septiembre de 1899. Y cuando su vida llegó a su fin, las puertas del imperio volvieron a abrirse para su hermano menor, William Kissam Vanderbilt, el segundo gran beneficiario señalado por el testamento de su padre. Desde aquel instante, el peso de los asuntos familiares recayó sobre él con la solemnidad de un deber ancestral. Al igual que su hermano antes que él, William Kissam se convirtió en un gerente competente del titánico Vanderbilt Railway Empire, aunque no fuera un hombre dotado de la imaginación devastadora o la visión casi profética que había caracterizado al Comodoro. Era eficaz, disciplinado, constante, pero no un creador de mundos, no un arquitecto de futuros, sino un custodio prudente de lo heredado. Cuando su padre murió en 1885, William Kissam recibió alrededor de $55 millones, una suma apenas inferior a la que heredó su hermano Cornelius, pero que igualmente lo colocaba entre los hombres más acaudalados del país. No obstante, su espíritu se inclinaba hacia otros territorios menos ligados al acero y las locomotoras. Su verdadera pasión residía en las carreras de caballos, un universo que comenzó a envolverlo con intensidad a inicios de la década de 1880, cuando todavía estaba lejos de imaginarse que algún día sería uno de los pilares administrativos de la familia. Impulsado por esa fascinación, se convirtió en la fuerza creadora detrás de la construcción del American Horse Exchange, levantado sobre Broadway en el corazón de Manhattan. Su influencia se extendió después hacia el desarrollo del hipódromo Sears Bay en Coney Island, en Nueva Jersey, institución de la que incluso llegó a ser presidente por un tiempo. Era evidente que su alma se sentía más viva en el estruendo de los cascos galopando, en la elegancia de los puras sangre, en la emoción del riesgo y la apuesta, que en las reuniones interminables de la gestión ferroviaria. Con el paso de los años, su pasión por los caballos terminó siendo tan dominante que impulsó un cambio profundo en la estructura misma del Imperio Vanderbilt. Fue la primera ocasión en que la familia cedió parte de la administración de sus intereses comerciales a personas ajenas al linaje. En 1903,
William Keysham entregó efectivamente la gestión diaria de las compañías ferroviarias a una junta de gerentes contratados, marcando así una ruptura simbólica con la tradición férreamente patriarcal instaurada por el Comodoro. Eso representó un momento de inflexión. Por primera vez, la sangre Vanderbilt no controlaba directamente, ni de manera absoluta, el ritmo cotidiano del negocio. Después, casado ya con su segunda esposa, Anne Harriman St. Rutherford, tomó una decisión que sorprendió incluso a quienes conocían bien su carácter. Se mudó a Francia. No se trasladó en busca de anonimato, sino para dar forma a un sueño completamente distinto. Allí, en tierras europeas, mandó construir un castillo impresionante, un edificio majestuoso en el que sus días giraron en torno a carreras, establos, torneos y apuestas. Sus caballos ganaron innumerables títulos en los prestigiosos circuitos franceses entre el momento de su traslado y su muerte en 1920. De aquel lado del Atlántico, su nombre resonaba no por ferrocarriles, sino por la gracia y la velocidad de sus campeones. Mientras Cornelius II y William Keysham mantenían las riendas principales del legado familiar, el imperio Vanderbilt se expandió mucho más allá del sector del transporte. Además de las inversiones en caballos de carreras campeones y en los hipódromos más prestigiosos, como el célebre Pimlico Racecourse en Baltimore, Maryland, la familia extendió sus tentáculos empresariales hacia industrias fundamentales en el desarrollo de la nación. Participaron en el sector minero y metalúrgico, con inversiones destacadas en la Compañía de Minería y Fundición de la Bahía de Hudson, una participación que les daba presencia directa en los cimientos industriales del país. Con el tiempo, también entraron en el sector hotelero, un movimiento estratégico que ampliaba su influencia sobre el mundo de los viajes, un ámbito que siempre había sido esencial para ellos. En 1912, el Hotel Vanderbilt abrió sus puertas en Park Avenue, en Manhattan. Se convirtió rápidamente en un lugar exclusivo para la alta sociedad neoyorquina. Las décadas que siguieron lo vieron brillar como epicentro de reuniones, banquetes, acuerdos y tertulias donde el poder económico y la ambición social se entrelazaban en salones iluminados con lámparas de cristal. Pero su interés por los viajes iba mucho más lejos. La familia también participó en la Western Union Telegraph Company, una empresa que había comenzado como pionera en el envío de mensajes mediante telégrafo, en ese momento la tecnología más avanzada del siglo XIX y que más tarde se transformaría en líder mundial en el envío de dinero a viajeros de todo tipo. Los Vanderbilt, siempre atentos al movimiento de personas y al flujo de información, comprendían que controlar la comunicación era tan crucial como controlar las rutas ferroviarias. Eran, sin duda, una de las grandes dinastías de la Edad Dorada de los Estados Unidos, un periodo en el que figuras como J. P. Morgan definían el paisaje financiero del país. Morgan, contemporáneo y a menudo aliado estratégico, fue uno de los primeros inversionistas cuando General Electric se formó en 1892 junto a Thomas Edison, impulsando la electrificación que transformaría para siempre el rostro de la nación. Dentro del árbol familiar también existieron figuras rebeldes, herederos que caminaron por sendas menos esperadas. Entre ellos destacaron Cornelius Vanderbilt III, la llamada oveja negra por diversas circunstancias que lo llevaron a ser parcialmente desheredado, y su hijo Cornelius Vanderbilt IV, quienes decidieron diversificarse hacia terrenos distintos a los tradicionales. De sus iniciativas surgieron los primeros tramos del sistema de metro de Nueva York, una contribución que cambió para siempre la movilidad de la ciudad. Y si el padre se inclinó hacia la ingeniería del transporte urbano, el hijo terminó con un periódico propio, adentrándose en el mundo de los medios de comunicación. Así, el imperio Vanderbilt llegó a abarcar hoteles, caballos, metales, electrificación, transporte urbano, prensa y telegrafía. Era una constelación de influencias que penetraba casi todos los rincones del progreso estadounidense. Almohadilla palacios de piedra, símbolos de poder. Con el tiempo, los Vanderbilt empezaron a ser casi tan conocidos por sus grandiosas casas como por sus negocios. Las mansiones se convirtieron en monumentos vivientes del poder familiar, templos domésticos destinados más a exhibir grandeza que a ofrecer simple refugio. La más famosa de todas fuera del propio Cornelius Vanderbilt II, levantada en Midtown Manhattan. Construida en 1883, ocupaba una manzana completa en el lado oeste de la Quinta Avenida, entre las calles 57 y 58. La mansión, un gigante de 6 pisos, poseía un sótano extenso, jardines amplios y establos capaces de albergar caballos y carruajes para cualquier ocasión. Sus interiores contenían docenas y docenas de habitaciones, desde salones de fumadores hasta galerías de arte. Se considera la residencia privada más grande que jamás existió en esa parte de Manhattan.
No demasiado lejos, entre las calles 51 y 52, se alzaba la Vanderbilt Triple Mansión, construida por Billy Vanderbilt a comienzos de la década de 1880. Era un edificio monumental dividido en 3 partes, una para William y las otras 2 destinadas a sus hijas Emily y Margaret. Aquellas casas, diseñadas para una vida de lujo y esplendor, representaban la visión de una familia que entendía la arquitectura como una extensión visible de su legado. Aún así, ninguna de esas joyas urbanas podía compararse con la grandiosidad de la finca Biltmore, construida en Carolina del Norte por George Washington Vanderbilt II. Más de 1,000 trabajadores participaron en su construcción entre 1889 y 1895, dando vida a una obra monumental que aún pertenece a la familia Vanderbilt. Su arquitectura es un testimonio majestuoso de la Edad Dorada. En Newport, Rhode Island, se levantó al mismo tiempo de Brackers, la residencia de verano de Cornelius II. Hoy es parte del Registro Nacional de Lugares Históricos. Y no lejos de Massachusetts, E.L.M. Court, la casa dirigida por Emily Vanderbilt, se alzó como la mansión estilo teja más grande de los Estados Unidos, un homenaje a la arquitectura colonial reinterpretada a finales del siglo XIX. A ella se suman otras obras célebres, Hyde Park Mansión, Marble House y una docena más de residencias que hoy figuran como monumentos nacionales. Era como si la familia hubiera querido levantar, en piedra y mármol, un mapa físico de su poder. Pero no toda esa fortuna se utilizó únicamente para la ostentación. Los Vanderbilt también creían en la filantropía, como muchos grandes magnates de aquella época. El industrial Andrew Carnegie, contemporáneo de la familia, llegó a escribir su famoso libro El Evangelio de la Riqueza, donde defendía el deber moral de los acaudalados de usar sus riquezas para mejorar el mundo. Él mismo fundó el Carnegie Hall, mientras que J.P. Morgan creó la biblioteca Pierpont Morgan. Antes de que cualquiera de los miembros más célebres del linaje se lanzara a patrocinar grandes instituciones culturales, el comodoro ya había dejado anclado su propio gesto inaugural. Aportó $1 millón, una suma colosal para aquel tiempo, con el propósito de fundar la Universidad Vanderbilt en la ciudad de Nashville, Tennessee, en el año 1873. A primera vista, la ubicación parecía desconcertante. Los Vanderbilt no tenían la menor conexión personal con el Estado, ninguna tradición familiar allí, ninguna propiedad y ni siquiera un pasado remoto que justificara tal elección. Sin embargo, la razón del comodoro no era geográfica, sino moral. Su mirada se posó en el sur herido, aún convaleciente de la guerra civil, y quiso que aquella universidad fuera un puente para sanar las fracturas recientes entre los estados. Pasaron 13 años y el espíritu filantrópico de la familia volvió a alzarse. Emily Vanderbilt, nieta del comodoro y esposa de William Sloan, decidió encender otra llama de beneficencia. Donó una suma considerable para fundar el Hospital Sloan para Mujeres, ubicado en Washington Heights, Manhattan. Este gesto reforzó la presencia de la familia en el ámbito sanitario y reafirmó su rol como mecenas de la costa este. A lo largo de las décadas siguientes, numerosas instituciones culturales se beneficiaron de su patronazgo. Una de las más destacadas fue la Galería Vanderbilt de la Sociedad Americana de Bellas Artes, un espacio que dio voz a las expresiones artísticas en plena expansión. A esto se sumó el Museo Vanderbilt en Long Island, otro eslabón del universo cultural que los herederos de Comodoro se empeñaron en nutrir. Pero no toda la filantropía Vanderbilt siguió caminos tradicionales. También hubo iniciativas más eclécticas, casi inesperadas, que demostraron la capacidad del clan para tocar espacios insólitos. En el año 1896, tras concluir la monumental construcción de la finca Biltmore, George Washington Vanderbilt decidió fundar allí la Escuela Forestal de Biltmore. La institución se convirtió en la primera escuela en los Estados Unidos dedicada exclusivamente a la silvicultura, un testimonio del interés de la familia por la preservación del entorno natural y por el desarrollo científico aplicado a los bosques del país. Otra manifestación de su influencia cultural y deportiva emergió en un terreno completamente distinto. El Madison Square Garden original, la primera encarnación de aquel nombre mítico, surgió gracias al impulso inicial de William Keysan Vanderbilt. Su intención era clara: crear un recinto para albergar eventos deportivos en la ciudad de Nueva York, aunque su ubicación no coincidía con la del Madison Square Garden actual. Aún así, este acto consolidó la presencia de los Vanderbilt en el universo del deporte moderno que comenzaba a gestarse en la metrópoli. Todo este despliegue filantrópico plantea una pregunta inevitable, casi incómoda por su magnitud. ¿Cuán ricos eran realmente los Vanderbilt? Las mansiones monumentales que construyeron tanto en zonas rurales como en la propia ciudad de Nueva York costarían hoy cientos de millones de dólares. Pero,
¿Cuánto dinero fluía realmente por sus manos en las décadas de 1880 y 1890? La respuesta es tan compleja como el propio linaje. En el siglo XIX no existían listas de multimillonarios, ni revistas que catalogaran fortunas, ni declaraciones de impuestos capaces de revelar el verdadero tamaño del patrimonio de alguien. La riqueza era un océano opaco, y quienes lo navegaban lo hacían en silencio. Sin embargo, los registros disponibles permiten vislumbrar una cifra aproximada. Al morir en 1877, el Comodoro poseía alrededor de $100 millones, una cantidad que, traducida al lenguaje moderno, equivaldría a miles de millones. Y aún así, ese no fue el punto más alto del poder económico familiar. Lo que dejó tras de sí no fue solo un caudal monetario, sino un monopolio casi absoluto sobre los ferrocarriles en la costa este. Y los ferrocarriles, durante los 30 años que siguieron a su muerte, vivieron su apogeo indiscutible. Los ingresos se multiplicaron, las rutas se expandieron y la familia se enriqueció aún más. Para la década de 1890, los Vanderbilt casi con total certeza poseían el equivalente moderno de $100.000 millones, y algunos cálculos elevan esa cifra incluso al doble. Pero aquí aparece el elemento trágico, o quizás inevitable, de toda gran dinastía: la división de la riqueza. Cornelius y su esposa Sofía tuvieron 13 hijos, 12 de los cuales llegaron a la adultez. Esos 12 formaron familias numerosas. William Vanderbilt, heredero principal, tuvo 9 hijos. Cornelius Vanderbilt II tuvo 7. Y así, generación tras generación, el torrente de riqueza que alguna vez estuvo concentrado en manos del Comodoro comenzó a ramificarse, fragmentarse, diluirse hasta volverse un rastro cada vez más delgado entre decenas de nietos, bisnietos y tataranietos. Ninguna fortuna, por monumental que sea, puede resistir intacta la multiplicación implacable de herederos. Almohadilla 2. La declinación luminosa, herederos, duquesas y fortuna dispersa. Si existe un símbolo claro de cómo la expansión familiar erosionó aquel gigantesco patrimonio, ese ejemplo es Consuelo Vanderbilt. Hija de William Kissam Vanderbilt y, por ende, bisnieta del Comodoro, Consuelo nació en el año 1877 y pronto se convirtió en una de las llamadas con cierta ironía aristocrática de ahí sale: princesas del dólar. Este término describía a las hijas de magnates estadounidenses que cruzaban el Atlántico para casarse con nobles británicos en los años finales del siglo XIX y comienzos del XX. En aquella época, gran parte de los duques y duquesas de Gran Bretaña vivían endeudados debido a generaciones de gastos imprudentes, apuestas y excesos. Para salvar sus mansiones, sus linajes y su prestigio, muchos de ellos aceptaron matrimonios estratégicos con herederas estadounidenses cuya dote fue capaz de sanear su situación financiera. En el caso de Consuelo, su destino quedó sellado al unirse con Charles Spencer Churchill, el 9º duque de Marlborough y custodio del fastuoso Palacio de Blenheim, la joya aristocrática más resplandeciente de Inglaterra. La boda se celebró en el año 1895, y como parte del acuerdo matrimonial, Charles recibió $2,5 millones en acciones ferroviarias, el equivalente actual a unos 100 millones. Con esta transacción, los Vanderbilt compraron un asiento dentro de la aristocracia británica, mientras que la familia de Marlborough aseguraba su salvación económica. Pero aquella unión, lejos de ser un cuento de hadas, fue un matrimonio marcado por la infelicidad. En el año 1906, Consuelo y el duque se separaron de manera extraoficial. Tras años de distancia emocional, se divorciaron formalmente en 1921. Años más tarde, Alva Vanderbilt, madre de Consuelo, confesó que había obligado a su hija a contraer ese matrimonio por conveniencia social, sin considerar la voluntad ni el bienestar emocional de la joven. Fue un ejemplo implacable de cómo millones de dólares familiares se sacrificaban en el altar del prestigio aristocrático, sin dejar beneficios reales para la dinastía que los había aportado. Y si alguien desea comprender con precisión cómo se redujo de forma tan drástica la fortuna Vanderbilt al avanzar el siglo XX, basta observar la vida de Reinald Claypole Vanderbilt, conocido por todos como Regie. Hijo de Cornelius Vanderbilt II y bisnieto del gran Comodoro, Regie nació en el año 1880. Como todos los miembros del clan en aquel tiempo, creció rodeado de privilegios, comodidades y una ostentación casi naturalizada dentro del estilo de vida familiar. Lo triste es que su existencia terminó convirtiéndose en un espejo incómodo, una advertencia silenciosa de cómo el lujo desmedido, la expansión demográfica y las decisiones personales erráticas podían desmoronar incluso una de las mayores fortunas jamás acumuladas en la historia de los Estados Unidos. A diferencia de su padre,
de sus tíos y de sus antepasados, nada en Reggie despertó el deseo de sostener el imperio familiar ni de garantizar que prosperara. Su camino no fue el de los grandes constructores del linaje Vanderbilt, sino el de un joven que, teniendo todo, eligió lentamente desarmar su propio destino. Reggie ingresó a la Universidad de Yale, y aunque la tradición familiar decía lo contrario, se terminó algunos de sus estudios allí. Después intentó continuar varias carreras, pero ninguna llegó a completarse. Era como si incluso en la academia su espíritu buscara puertas que no estaba interesado en cruzar. Con la llegada de la década de 1900, cuando tenía poco más de 20 años, su vida adoptó un rumbo turbulento. Reggie desarrolló una fuerte afición por el alcohol y el juego, una mezcla explosiva para alguien que tenía una fortuna virtualmente limitada a su alcance. Y aunque esas inclinaciones no eran extraordinarias dentro de la familia, las carreras de caballos ya eran una parte bien asentada del legado Vanderbilt. La diferencia era que Reggie apostaba a la ruina mientras otros apostaban a la gloria. Heredó millones de dólares de su padre, en parte porque uno de sus hermanos había sido desheredado y otro, Alfred, murió en el hundimiento del RMS Lusitania durante la Primera Guerra Mundial. Para ese entonces, Reggie ya era un alcohólico con una vida emocional fracturada. Se casó 2 veces, perdió grandes sumas en apuestas, otras tantas en malas inversiones y el resto en sus tormentosos matrimonios. Su caída fue una espiral lenta pero constante, un recordatorio de lo fácil que es destruir en vida lo que tomó generaciones construir. Su final llegó el 4 de septiembre de 1925, a los 45 años, víctima de una ceguera del hígado provocada por su alcoholismo. Para entonces había dilapidado millones de dólares, equivalentes hoy a varios cientos de millones, aunque aún había una suma reservada para sus 2 hijas. Era una fortuna grande, sí, pero insignificante comparada con el poderío de antaño. La decadencia no nació solamente del derroche de figuras como Reggie ni del simple hecho de que la riqueza se dividía entre docenas de descendientes del Comodoro. Existía un enemigo mucho más profundo, silencioso y decisivo: el paso del tiempo. La economía estadounidense estaba cambiando, y quienes dirigían el imperio Vanderbilt ya no eran visionarios como el Comodoro. Cuando inició el siglo XX, gran parte del negocio familiar seguía aferrado al ferrocarril. Y durante un tiempo eso estuvo bien. Los trenes seguían dominando el transporte de personas y mercancías. Pero el mundo se movía a otra velocidad. En 1908 apareció el modelo T de Henry Ford, la máquina que transformó el viaje humano. Medio siglo antes, para ir de Nueva York a Cleveland o Chicago, uno debía subirse a un tren y llegar en carruaje a las estaciones. Medio siglo después, ese trayecto comenzaba a hacerse cada vez más en automóviles particulares. La aviación crecía. Los camiones de carga empezaban a cruzar el país puerta a puerta. El ferrocarril, corazón del imperio Vanderbilt, comenzaba a perder su trono. El golpe fue lento pero implacable. La familia heredó acciones ferroviarias, pero ya no eran las grandes herencias que habían recibido los hijos y nietos del Comodoro. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos bisnietos y tataranietos vendieron sus acciones para obtener dinero rápido, y cada venta debilitaba más el núcleo del negocio. A medida que el país adoptaba nuevas formas de transporte, el modelo económico Vanderbilt envejecía sin remedio. La caída se hizo visible. La joya del imperio, el New York Central Railway, pasó de ser la segunda línea ferroviaria más importante del país a declararse en quiebra en 1970. Para entonces, los patriarcas familiares ya advertían a los jóvenes Vanderbilt que los fondos fiduciarios, aquellos que habían sostenido el estilo de vida de generaciones, estaban desapareciendo. Y nada simbolizó más el declive que el destino de las mansiones Vanderbilt. Aunque algunas permanecen en manos de descendientes lejanos, muchas fueron vendidas en el siglo XX. Otras simplemente desaparecieron, como la enorme mansión de Cornelius Vanderbilt II en Nueva York. En la década de 1920, cuando Manhattan se transformaba con rascacielos y los valores inmobiliarios ascendían sin límite, la familia no pudo justificar mantener aquel edificio colosal. Fue vendido en 1926 y demolido. En su lugar se levantó el edificio Bergdorf Goldman, un gigante comercial que, irónicamente, alcanzaba una altura similar a la de la mansión. En 1947, todas las grandes residencias Vanderbilt en Nueva York habían desaparecido. Era el final simbólico de una era. Aún así, la estirpe no quedó totalmente relegada al olvido. De aquel linaje todavía emergían figuras capaces de captar la atención nacional. La más destacada fue Gloria Vanderbilt, hija de Reggie, nacida en febrero de 1924. Su padre había malgastado la mayor parte de lo que heredó,
Pero aún quedaban varios millones en un fondo fiduciario dividido entre ella y su media hermana Kathleen. Kathleen era una mujer joven, apenas en sus veintitantos, cuando murió su padre. Como apenas era un bebé cuando Reggie falleció, la herencia de Gloria, la manera en que sería administrada hasta que alcanzara la mayoría de edad, se convirtió en un problema de proporciones familiares. La madre de Gloria y su tía paterna reclamaron su custodia, y lo que pudo ser una simple cuestión legal se transformó en un conflicto feroz, amplificado por la prensa sensacionalista de la época. La administración de los millones de dólares que correspondían a Gloria y la batalla por su tutela estallaron en una disputa pública prolongada que llegó a los tribunales en la década de 1930. Los diarios seguían cada movimiento del proceso. Las columnas describían a la pequeña Gloria como una heredera atrapada en una guerra emocional y financiera entre dos mujeres que querían controlarla o controlar su fortuna. Pero el tiempo mostró que Gloria no sería definida por ese caos. A pesar del circo mediático y del dolor emocional sembrado durante su infancia, Gloria superó ese oscuro episodio. Se convirtió en artista, escritora y actriz, y terminó dejando su huella más profunda en el mundo de la moda. Su marca, especialmente su línea de jeans para mujeres, alcanzó un éxito monumental, generando cientos de millones de dólares durante las décadas de 1970 y 1980. De alguna manera, Gloria se transformó en la empresaria más exitosa e independiente que la familia Vanderbilt había visto desde la época del Comodoro. Sus hijos y nietos habían administrado bien lo que él construyó, pero ella creó algo completamente nuevo, desde cero, impulsada tanto por su talento como por la estabilidad económica que heredó en su juventud. Su historia demuestra que incluso en una dinastía en declive pueden hacer una fuerza capaz de marcar una industria y redefinir una época. Los últimos ecos de un apellido legendario. Hoy, el apellido Vanderbilt suena menos que antes, pero eso no significa que desapareció. Sucedió algo mucho más simple. El linaje se transformó. A lo largo del siglo XX, muchas ramas de la familia estuvieron formadas por más hijas que hijos. Y como esas mujeres adoptaron los apellidos de sus esposos, la palabra Vanderbilt comenzó a escucharse cada vez menos, aunque la sangre del Comodoro seguía fluyendo en decenas de familias estadounidenses. Algunos descendientes se volvieron muy conocidos. El más famoso es Anderson Cooper, presentador de CNN, hijo de Gloria Vanderbilt y de Wyatt Emory Cooper, a quien ella se unió en matrimonio en 1963. Esto convierte a Cooper en nieto de Reggie, bisnieto de Cornelius Vanderbilt II y tataranieto de William Henry Vanderbilt y del propio Comodoro. El actor Timothy Olyphant, recordado por The Abo y Astafel, también desciende de Cornelius Vanderbilt. El actual duque de Marlborough en la nobleza británica, Charles James Spencer Churchill, es bisnieto de Consuelo Vanderbilt, aquella joven que entró forzada al matrimonio con un duque a finales del siglo XIX. Hailey Vanderbilt, fallecida en 2021, fue una actriz reconocida. James Vanderbilt, guionista, escribió la película Zodiac de David Fincher. Y tanto John Henry Hammond como su hijo John Paul Hammond desarrollaron carreras brillantes como músicos. John Henry incluso colaboró con Bob Dylan, Bruce Springsteen y Aretha Franklin. Él era nieto de Emily Vanderbilt Sloan, la gran benefactora de los hospitales neoyorquinos, lo que lo convertía en tataranieto del Comodoro. El panorama es claro. Los Vanderbilt permanecieron influyentes en la vida estadounidense a partir de mediados del siglo XX, a menudo bajo otros apellidos, sobre todo dentro del mundo cultural más que del empresarial. Hace mucho, Nathaniel Hawthorne escribió: en Estados Unidos, las familias siempre están surgiendo y cayendo. Cuando lo dijo, la afirmación parecía exagerada. Pero un siglo después, Abia describe de manera perfecta la historia de los Vanderbilt. Su linaje comenzó modestamente, como una familia de colonos holandeses en la antigua Nueva Ámsterdam. Fue solo con Cornelius Vanderbilt, a inicios del siglo XIX, que la historia realmente arrancó. Un hombre astuto, incansable, que ascendió en el negocio de los barcos de vapor y se hizo millonario durante la revolución del transporte marítimo. En las décadas siguientes diversifica su imperio y apostó por los ferrocarriles justo cuando Estados Unidos comenzaba a expandirse hacia el oeste. Para cuando murió en 1877, los Vanderbilt eran la fuerza dominante del sector ferroviario. Su hijo y sus nietos perfeccionaron lo que él inició, convirtiéndose en monopolistas del mundo ferroviario, de la misma manera en que Rockefeller dominaba el petróleo. Pero su riqueza se desvaneció tan rápido como había surgido. La fortuna familiar se fragmentó entre decenas de herederos. Algunos despilfarraron millones en apuestas y excesos. Otros lo gastaron en causas nobles, levantando hospitales, universidades e instituciones culturales que aún existen hoy.
Pero sobre todo, el mundo cambió y nadie dentro de la dinastía supo ver que el futuro del transporte estaba en los automóviles, los camiones, los barcos impulsados por motores de petróleo y más tarde en las aerolíneas. Mientras el siglo avanzaba, la relevancia de la familia se evaporó. Y cuando la gran mansión Vanderbilt en Manhattan fue demolida en 1926, quedó claro que el declive ya era irreversible. Sus historias, desde los matrimonios trágicos de Consuelo y Gloria hasta la caída del imperio ferroviario, ilustran los peligros y la fragilidad de una fortuna colosal. Y por todas estas razones, aunque aún existan Vanderbilt activos en la vida pública, la familia es el ejemplo perfecto de una verdad innegable. En la historia de Estados Unidos, algunas dinastías ascienden como un rayo y caen igual de rápido. ¿Qué opinas tú de los Vanderbilt? Después de caminar juntos por los pasillos de su historia, ese ascenso vertiginoso y esa caída casi poética, es imposible no preguntarse si, al final, la verdadera tragedia estuvo en la riqueza misma. ¿Fue esa fortuna gigantesca la que poco a poco corrompió el carácter de la familia, apagando el fuego que había encendido su fundador hasta convertirlo en un recuerdo distante? ¿O crees que su destino fue más simple, más humano? Una inmensa herencia partida una y otra vez, dividida hasta desvanecerse, incluso mientras parte de ella se entregaba a causas nobles y filantrópicas. Tu voz importa aquí. Queremos leerte. Queremos saber cómo interpretas este ciclo de esplendor y declive. Porque la historia no existe sin quienes la observan, la cuestionan y la discuten. Déjanos tu reflexión en los comentarios y comparte tu mirada sobre este linaje que marcó una era. Y si este viaje te atrapó, si te gusta descubrir cómo la grandeza se construye y cómo, a veces, se desvanece, entonces te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal para seguir explorando las historias que moldearon nuestro mundo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios y regálanos un me gusta si disfrutas este tipo de relatos profundos y reveladores. Comparte este video con alguien que ame la historia tanto como tú. Es la mejor manera de apoyarnos y permitirnos seguir creando contenido que inspire, que intrigue y que deje huella. Gracias por acompañarnos hasta el final, por tu tiempo y por formar parte de esta comunidad que crece con cada pregunta y con cada debate. Nos vemos en el próximo video.